En honor al tiempo y por respeto también a quienes se conectaron a la hora, sabemos que el tiempo es muy valioso, por lo tanto vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, que es parte de las actividades del mes de la innovación e investigación aplicada del Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Buenas tardes a cada uno y cada una de los presentes al webinar de Innovación y Transformación Digital de la Nueva Era, actividad enmarcada en el mes de la Innovación e Investigación Aplicada del CFT-PUCB. Mi nombre es Leico Alcaide, coordinador del área de Innovación y Emprendimiento del CFT-PUCB sede de Limache. El día de hoy saludamos a Benito Barros, rector del Centro de Formación Técnica, a los vicerrectores Hugo Pérez, María José Vargas, Patricio Pinilla e Ignacio León, directores y directoras de la sede del CFT-PUCB de Viña del Mar, Limache, Quillota, La Calera, La Ligua y Costa Norte, coordinadores, docentes e invitados. Hoy continuamos con el ciclo de webinar donde hemos difundido distintas aristas de la innovación y la investigación aplicada, líneas que están muy presentes en la formación de nuestros estudiantes y nuestra misión institucional. Y para comenzar, quisiera darle el micrófono a don Pablo Durán, jefe de Innovación y Emprendimiento, que nos va a dar algunas palabras antes de iniciar nuestro webinar del día de hoy. Don Pablo. Muchas gracias, Leico. Bueno, quiero agradecer a Francisca por ser parte de esto, de creer en nosotros con respecto a difundir y poder divulgar todo lo que tenga que ver con innovación e investigación aplicada. Y en este caso en particular, respecto a lo que es innovación y transformación digital. Tal como lo había dicho antes en bambalinas, podríamos decir, es un tema que en realidad debería estar, digamos, muy, digamos, en la mente de todos, porque en realidad algo que está, llegó y algo que hacia donde nosotros debemos ir, digamos, dirigiéndonos en nuestro quehacer diario. Así que agradezco nuevamente a Francisca por el apoyo y por regalarnos esta horita con la temática tan interesante y tan potente como el tema de transformación digital para Microsoft. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo. Ahora presentaremos a Francisca Arenas. Francisca es ingeniero civil industrial y MBA de la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas de consumo y tecnología. Actualmente es directora del grupo de soluciones globales de partner de Microsoft, que busca asegurar el desarrollo de un ecosistema capaz de afrontar las necesidades de transformación digital de las empresas hacia el futuro. En esta misma compañía lidera el capítulo de la mujer y además es mentora de startup, casada y madre de 2 hijos. Hola Francisca, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y te escuchamos atentamente. Súper, muchas gracias Leico, también Pablo por la invitación. La verdad que siempre es un privilegio poder conversar con personas con las que no uno siempre está en contacto. Ahí te voy a pedir ayuda, Leico, si van poniendo preguntas en el chat, porque voy a tratar de estar mirando, pero puede ser que se me pase algo. Bueno, muy contenta de estar acá. Ojalá les parezca interesante esto de cómo miramos la transformación digital desde Microsoft. De antemano les pido disculpas porque hay algunos videos que están en inglés, hay algunos que están sin subtítulos, pero antes de eso yo ahí les voy a hacer una pequeña explicación para que entiendan de qué se trata. Son videos muy cortitos, no es nada muy extenso, pero creo que sirven para ejemplificar cómo vemos nosotros la transformación digital. Y cuando Leico se me acercó y me pidió el que armáramos un webinar, una charla sobre transformación digital, yo me puse a pensar cómo lo hacemos al final, porque es una audiencia que probablemente ha escuchado mucho hablar de esto, de la transformación digital, y cuando uno no lo vive en carne propia, no se da cuenta, o a veces uno lo está viviendo en carne propia y tampoco se da cuenta. Entonces, lo que quiero transmitirles y cómo quiero contarles yo esta historia de la transformación digital es cómo la ha vivido Microsoft.
¿ya? Microsoft, acá les voy a contar un poquito, pero es una empresa de tecnología de las más antiguas quizás, y es una de las que ha liderado finalmente todo este mundo de la transformación digital. Así es que voy a ir, a propósito de esta historia, contando cómo lo vemos nosotros y para que sea algo también más cercano y que entendamos cómo podemos nosotros subirnos a este carro que no para. Un segundito. Estoy acá aplicando la múltiple pantalla a todo. Ya. Microsoft es una empresa que nace en el año 1975, que tuvo una misión original de tener un computador en cada casa y en cada escritorio, ¿ya? Esta misión que tenía Microsoft era tan irreal como la misión que tenía Coca-Cola en ese momento de tener en cada casa una llave por la que saliera Coca-Cola, ¿ya? O sea, en ese momento era así de loco el cómo se veía el poder tener un computador en cada casa. Y la verdad que estos dos señores que están acá, uno de ellos ahí está Bill Gates, que es el más flaquito, fueron exitosos en su misión. ¿Ya? Han pasado casi cerca de 50 años desde que nació esta compañía, y el día de hoy Microsoft es una compañía que tiene más de 160.000 personas, está presente en más de 190 países, y todos esos datos que aparecen ahí, o sea, una empresa gigante, que fue exitosa en este propósito de llegar a tener un computador en cada casa. Eso, para que nos vayamos poniendo en contexto, ya es transformación digital, ¿ya? O sea, de no tener nada digital en nuestras casas, tener un computador cada uno, ya es una cuestión tremenda. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que estos señores cumplieron con su cometido, que era un cometido tremendamente ambicioso, Microsoft se empezó a dar cuenta que estos comportamientos que eran los que nos habían impulsado a crecer, a ser esta tremenda compañía, son y fueron los mismos comportamientos los que empezaron también a detenernos, ¿ya? Y empezar o seguir creciendo de la manera acelerada en la que veníamos. Y acá es súper interesante porque los medios en Estados Unidos, y hay notas de todo el mundo, digamos, pero en Estados Unidos lo describen, ¿ya? Y dicen la creatividad destructiva de Microsoft. Microsoft, la competencia interna, ha creado una cultura corporativa disfuncional. ¿Cómo Microsoft pudo haber tropezado tanto en una carrera que estaba ganando y casi que estaba corriendo solo al final? La política organizacional de Microsoft alejó a muchos de los mejores y más brillantes, y entre esos muchas otras cuestiones más. Y básicamente lo que pasaba en ese momento es que había una cultura de competencia feroz, ¿ya? No sé si acá probablemente son todos muchísimo más jóvenes, pero Microsoft es una empresa que estuvo enfrentada a un montón de juicios antimonopolio, una crítica súper grande de toda la población porque era un ecosistema súper cerrado, etc. Y eso finalmente es lo que redundó, fue que, ok, Microsoft tenía con Windows el liderazgo en el mundo de los computadores. Prácticamente todos los computadores, el año 2007, un 97% de todos los computadores que se utilizaban tenían Windows. Pero ¿qué fue lo que pasó en el año 2009? En el año 2009 es cuando empiezan a surgir los famosos smartphones, ¿ya? Y los smartphones empezaron a ser para mucho más que hablar por teléfono. Y ahí Microsoft hizo algunos intentos de lanzar un producto que se llamaba el Windows Phone, qué sé yo, pero básicamente lo que pasó fue que Android y Apple, entre ambos, se comieron a Microsoft con zapato, pero con zapato. Ustedes ven ahí, Microsoft siguió teniendo más del 90 y algo por ciento de todos los computadores que se venden, pero la cantidad de teléfonos que nacieron y que entraron a todo el mundo, a cada uno de nosotros, fue tan grande que la participación que tenía Microsoft se hizo muchísimo más chica. Entonces, ¿qué era Microsoft en ese momento? Microsoft era Skype, ¿lo conocen? Ya como que perdió, pero bueno, Skype, Xbox, que sigue siendo, pero era solo eso, Office, que lo conocemos ahí desde la antigüedad, para trabajar, para hacer los trabajos, etc. Y por supuesto Windows, ¿ya? Ese era como el grupo de productos que teníamos nosotros en la compañía. Y acá les cuento una pequeña historia personal. Yo cuando llegué a Microsoft, venía de una compañía de consumo, ¿ya? Yo venía de una compañía donde se vendían equipos de música, televisores, cuestiones de cuidado personal, etc. Y me dijeron, queremos una persona en Microsoft que esté súper conectada con el mundo de consumo, y por eso te vamos a contratar a ti
para que te hagas cargo de Windows, ¿ya? Fue un desastre, un desastre. Windows 8 llegué, los que cachan ahí de las versiones de Windows, fue terrible, 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 nos fue pésimo, estábamos con el Windows Phone entre medio, Windows Phone no prendía nada, no teníamos aplicaciones, las aplicaciones más grandes no estaban disponibles, o sea, la palanca que tenía Microsoft en ese momento pasó de ser de los dueños del 97% del mercado a nada, ¿ya? O sea, Android pasó a ser muchísimo más fuerte, Apple, etc. Y esa era la situación tipo 2013, ¿ya? ¿Qué pasó después? El año 2014, la compañía hace, yo diría, uno de los cambios más importantes que han ocurrido en los últimos, no sé, 10 años, 10, o sea, 20 años quizás, y es que pasó a tener su tercer CEO, ¿ya? Este señor que está acá al medio de esta foto, un señor que se llama Satya Nadella, y es el actual CEO de Microsoft. El señor que está a la derecha, es el señor Steve Ballmer. Ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube para que vean el tenor que tenía este personaje. Ya este personaje era el de los que agarraba los computadores Apple y en los eventos de los empleados los destruía. Era un tipo que fomentaba una cultura súper agresiva, una cultura de competir, de ser los dueños del mundo, etc. Pero con este señor Nadella esta cuestión empieza a cambiar, y perdón la vuelta larga para empezar a hablar de transformación digital, pero quiero que ustedes tengan el contexto de por qué vamos a hablar lo que viene después. Entonces, llega este señor Nadella, y lo que nos dice es, a ver, acá está bien, antes éramos los dueños del 97% del mercado, o del 100% en el mundo de productividad, pero esta cuestión cambió, o sea, cambió, ya no es como era antes, y por lo mismo es clave como empresa que nosotros desarrollemos la empatía, ¿ya? ¿Y qué significaba para él, para Satya Nadella, desarrollar la empatía? Significaba que teníamos que redescubrir nuestra alma. Entonces, así como esta misión, no sé si han escuchado hablar de la misión de la empresa, bueno, como la misión de Microsoft pasó a ser de tener un computador en cada casa, un computador en cada escritorio, pasó a ser lo que nosotros queremos hacer como compañía, es empoderar a cada persona y a cada organización en el planeta para lograr más. Entonces, bajo esta premisa es que nosotros construimos el concepto de transformación digital. Entonces uno se preguntará, ¿y qué tiene que ver esta cuestión de empoderar con la transformación digital? Porque ya ni siquiera estamos hablando, nosotros acá en Microsoft, de transformación digital, porque la transformación es una cosa que ocurre una vez. Nosotros hablamos de perseverancia digital, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que la utilización de las herramientas es una cuestión permanente y que asimismo de manera permanente tiene que estar al servicio de los propósitos importantes. Como yo les conté, cuando a mí me trajeron a Microsoft, me trajeron como para vivir en el mundo del consumo, ¿ya? Lo que se llama el B2C, ¿ya? El Business to Consumer, ¿ya? Donde uno atiende finalmente y se preocupa de los clientes finales, o sea, de cada uno de nosotros. Pero la parte más grande de Microsoft en ese momento, y actualmente, era la parte del B2B, o sea, la atención a las empresas. Y a mí la verdad que no me gustaba mucho el tema de la atención a las empresas porque consistía en venderles las licencias de Office, venderles las licencias de Windows más avanzadas, cuestiones del Active Directory, el manejo de las identidades, el Exchange, el correo. Eso era la transformación digital en ese momento. Pero esta cuestión evolucionó, y acá, conectado con la misión, a pensar en empoderar a todas las personas y a las organizaciones para conseguir más. Entonces, la misión de Microsoft dejó de ser únicamente, porque sigue siendo igual, pero dejó de ser únicamente el hacer más productiva o más eficiente a la empresa, sino que pasó a ser también un socio de la empresa para mejorar los servicios que se entregan a los clientes finales. Entonces, esa cuestión es súper, súper importante porque uno dice, ya, ok, pero en el fondo esta cuestión, ¿cómo se aterriza al final? Y para nosotros se aterriza en 4 pilares. ¿Ya? Un primer pilar que es el pilar de la innovación. ¿Ya? Y acá yo les tengo un ejemplo de innovación que lo vamos a mirar, pero no sé, cosas que tienen que ver con innovación. Agarrar todos los datos que tienen las empresas y utilizarlos en beneficio de los clientes. Utilizarlos bien, no mal utilizarlos. Oye, ¿sabéis qué? Resulta que la Francisca Arenas ha comprado este último tiempo, no sé, solamente arroz Miraflores. Entonces, pucha, le voy a mandar una oferta específica de arroz Miraflores porque yo sé que ella compra solo ese producto. Eso
finalmente ese tipo de cuestiones se consiguen con tecnología, es innovación, porque son cuestiones que, claro, quizás ahora ya no son tan novedosas, pero en el pasado sí lo fueron, y tienen que ver con mejorar también la calidad de vida de las personas. Tenemos ejemplos de futuro del trabajo, que quizás este mundo más tradicional de las empresas, el tema de ciberseguridad, que es como el gran tema de ahora, y por último, un tema que está siendo cada vez más importante, que es el tema de la sostenibilidad. Así que vamos a ir con algunos ejemplos por cada uno de esos. Desde la perspectiva de innovación les traje un ejemplo, que es un ejemplo que probablemente varios de acá lo han escuchado, y no necesariamente todos lo entienden ahí en profundidad, y es el ejemplo del metaverso. Este es uno de los videos que tengo que no tiene subtítulos, yo creo que igual se entiende, pero explica qué es lo que es el metaverso, ¿ya? Explica de qué se trata, habla de un poco de una manifestación digital de la realidad, de cómo se puede utilizar, igual después vamos a ver algunos ejemplos, y también habla de algunos como prejuicios o algunas, no sé, pues, cosas que uno de repente es medio escéptico, cómo se están trabajando. Así es que miremos este video y después hago una explicación un poquito más profunda. Metaverse. You've probably started to hear this word being thrown around lately. If you're lost, you're in the right place. Here we'll try to answer some big questions from Microsoft's point of view. What is a metaverse? Does it already exist? And are you already in it? Let's dig in. Simply put, a metaverse is a digital space inhabited by digital representations of people, places, and things. Think of it like a new version, or maybe a new vision of the internet. Many people talk about the internet as a place. Now we can actually go into that place to communicate, share, and work with others. It's an internet that you can actually interact with, like we do in the physical world. And it's not just a vision anymore. Right now, you can go to a concert and experience a show with other real people inside a video game. You can walk a factory floor from your own home. You can join a meeting remotely, but be in the room to collaborate with your coworkers. Those are metaverses, and the future is already here. Now, I can already hear some skepticism, but an avatar of me isn't me. My digital self is not my physical self. Well, that is technically true, but Microsoft is working to help you better represent your whole self in the digital space, while also ensuring that you can bring your humanity and your agency over that representation with you. If the past few years have taught us anything, it's that we need that flexibility. The world has never been more connected, but lately, we've often needed to distance ourselves physically. The closer we can reflect our physical selves in the digital realm, the more these barriers we can break down. Teammates can join meetings from anywhere. Real-time translation allows people from diverse cultures to collaborate in real time. This is what takes this from a cool idea to a critical one. The metaverse has the ability to stretch us beyond the barriers and limitations of the physical world. Súper. Entonces, ¿qué es el metaverso? ¿Ya? Y esta es una primera cuestión que es interesante entender, porque cuando uno le hablan de metaverso, los que lo han escuchado, uno se imagina el jueguito, y el jueguito ya no estoy jugando yo y soy cualquier cosa, sino que es un avatar que tiene características que yo defino, etc. Y bueno, y por supuesto ese es el tipo de aplicación que existe en el mundo consumo. Pero también existen aplicaciones que existen en el mundo de la empresa, y lo que más me gusta a mí, diría yo, es en el mundo de la industria. Entonces, ahí déjenme contarles un poquito de cada una de ellas. ¿Qué es lo que busca el metaverso en el mundo de consumo, en el mundo quizás que cada uno de nosotros está más en contacto? Tiene que ver con mejorar las experiencias sociales de entretenimiento y el bienestar de las personas. Un ejemplo súper concreto que dan ahí en el video es, oye, pucha, ¿puedo estar en un videojuego, adentro de un videojuego, disfrutando de un concierto con un amigo al lado y conversar con él? Ese es el tipo de experiencia que me entrega el metaverso. Por supuesto, el tener mi avatar, el diseñarlo de la manera que a mí mejor me parezca, y que también tiene mucha conexión con todas estas tendencias que hay actualmente de finalmente representarnos y mostrarnos al mundo de la manera en la que más nos acomoda, ¿ya? Evitando prejuicios, etc. El metaverso en el mundo de las empresas, acá yo diría que tiene mucho que ver con, y se aceleró muchísimo, por cierto, después de la pandemia, ¿ya? Cuando fue la pandemia, esos 2 años que
no sé, 2 años yo estuve trabajando prácticamente remota, nos dimos cuenta al final que todos éramos capaces de ser productivos, ¿ya? Incluso más que productivos. Ya yo trabajé, creo que como nunca había trabajado en esos 2 años, fue terrible. Y finalmente lo que concluimos es que sí, podemos ser productivos, pero la fatiga que genera el colaborar remotamente probablemente es mucho mayor que la fatiga que se genera cuando estamos juntos en una sala conversando. Entonces, era imperativo mejorar esa experiencia, y eso es lo que consigue finalmente el metaverso desde la perspectiva de la empresa. Ahí en el video también se mostraban unos monitos en una sala que estaban escribiendo en una pizarra. Bueno, ese es el tipo de cosas que permite este tipo de tecnología, ¿ya? Que es la colaboración remota, la colaboración híbrida, que es cuando tenéis gente que está en persona y otros están remotos, de una manera mucho más fácil, y finalmente que genera menos fatiga, ¿ya? No sé cómo explicarlo, fatiga digital, ¿ya? O sea, ya al final nadie quería prender su cámara. Y el avatar es una manera de, es que resulta que no dormí muy bien, mi hijo está enfermo, no sé, pero pucha, mi monita está siempre bien peinada, así es que es una manera de mostrarnos de nuevo al mundo como queremos y no de repente como nos puede dictar un minuto particular que estamos viviendo. Por último, el metaverso en el mundo de la industria, yo creo que quizás acá es donde hay el mayor potencial y donde están las aplicaciones más interesantes para este mundo del metaverso, ¿ya? Conversábamos hace un tiempo atrás con un señor que era el presidente del directorio de Codelco, y él decía, yo creo que en 15 años más desaparezcan las personas que operan en las minas, ¿ya? No quiero que desaparezcan esas personas, porque son personas obviamente que entienden el negocio, etcétera, pero no quiero que estén ahí metidos en la mina, no quiero que estén en ese riesgo, etcétera. Entonces, por ejemplo, una aplicación del metaverso tiene que ver con la operación a través de robots o de computadoras, de las grúas, de las maquinarias, etcétera. Y no es que vayamos a deshacernos de las personas que son súper pocas y especificadas que operan no sé, pues, estas tremendas maquinarias, pero sí que las puedan operar de manera remota y que puedan interactuar con el que está al lado a través del metaverso. La telemedicina es otro ejemplo, y así como ese hay muchos que finalmente, y de nuevo, acuérdense, siempre pensando en el mejorar finalmente la vida de cada uno de nosotros, ya tanto de esa persona que ya no tiene que ir a la mina, sino que puede trabajar desde su casa y estar más cerca de lo que pasa con sus hijos o con no sé, sus amistades, qué sé yo, hasta poder, no sé, que una persona que vive en una zona hiper remota pueda atenderse con un médico de última generación, o que, no sé, personas como nosotros, que, no sé, tenemos la posibilidad de acceder a tener clases con profesores que únicamente están en Chile, pucha, a lo mejor una persona que está estudiando gastronomía va a tener la oportunidad de acceder a estar en clases con el mejor chef del mundo y aprender una técnica y verlo ahí en una realidad muchísimo más cercana que simplemente una cámara. Ese era el primer pilar, el pilar de la innovación. Si seguimos hablando de transformación digital, otro elemento que es súper clave es el cómo trabajamos, ¿ya? Estuvimos dando ahí algunos ejemplos relativos al trabajo remoto, a lo que pasó en la pandemia, y fíjense ustedes que un 87% de las personas cree que de manera remota es súper productivo en el trabajo. Sin embargo, solo un 12% de los jefes creen que esas personas son efectivamente productivas. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya nos damos cuenta que las personas quieren reencontrarse. Hay un 85% de las personas que está buscando reconstruir los lazos. ¿Cómo hacemos eso? Porque igual el mundo cambió. Hay gente que se fue a vivir fuera de la ciudad, hay gente que se cambió de país, gente que decidió cambiar su estilo de vida, pero que necesitamos seguir trabajando y necesitamos seguir colaborando con ellos. ¿Cómo se hace esto? Esto híbrido ahora ya, no es ni siquiera solamente remoto. Y acá les tengo un ejemplo. Primero hay un ejemplo y después hay una historia, hay como un comercial más divertido, de cómo se ve el futuro y la transformación digital en el mundo del trabajo usando las herramientas de colaboración remota. New ways of work hold so much promise, while also creating new challenges. But change brings opportunity, and Microsoft can help. Coordinate where work happens to prioritize your time and maximize in-person connections. Reshape the office experience with intelligent technology. And optimize the places you work to be more dynamic and sustainable. Introducing Microsoft Places. Transform your space into a place.
in the office, at home, and everywhere in between. Bueno, es un ejemplo de súper última tecnología. Eso que ustedes veían ahí en ese video, hay algunas cosas que ya funcionan, existen, otras están recién lanzadas. Yo les quise mostrar los últimos videos, las últimas tecnologías de cuestiones que se han lanzado, pero al final es diferente que estemos todos nosotros remotos a que haya, no sé, 7 de ustedes en una sala, porque lo que va a pasar es que se van a poner a hablar, se van a poner a interactuar, y los otros 25 que estamos conectados vamos a quedar completamente colgados de lo que está pasando. Entonces, esta colaboración remota es una cuestión que no es trivial, donde hay que tener reglas y donde no es fácil al final. Entonces, lo que es lo que buscamos, generar un espacio tecnológico para que esta colaboración remota sea lo más efectiva posible. Tengo un ejemplo acá, otro ejemplo, y también para que vayamos conectando con cuestiones más cotidianas de la transformación digital y de cómo la tecnología se integra en nuestro día a día, les tengo acá un ejemplo para que puedan ver. New ways of work hold so much promise, while also creating new. Being both technical and creative. So I just wanted to check in with you guys and talk about Democracies respond to those scandals. My apologies. Bueno, eso no sé si les tocó ver ese video del señor que se le metió la niñita a la pieza. Bueno, este tipo de cuestiones ya no pasa con el blurred background, esto que te pone borroso el fondo de atrás o que te podéis poner el fondo que queráis. Es de Teams y bueno, lo tiene también obviamente las otras plataformas, pero este tipo de cuestiones son las que finalmente para nosotros se van transformando en la transformación o en la perseverancia digital. Ya son cuestiones que uno de repente no se da cuenta y uno dice, no, tenemos que acelerar la transformación digital. Hey, amigo, ya estamos ahí, quizás hemos ido un poco más lento, pero estamos ahí, ¿ya? Bueno, siguiendo, tenemos el tema de la ciberseguridad. ¿Ya? El tema de la ciberseguridad es un tema súper crítico, ¿ya? Nosotros en Microsoft estamos preocupados porque nos cuesta ver que Chile se esté tomando este tema de verdad en serio. ¿Ya? Se escuchó hace poco todo este tema del hackeo al Estado Mayor Conjunto, después que no funcionaban las páginas del era Chile Atiende, creo, bueno, en fin. El tema de la ciberseguridad es un tema que es crítico, ¿ya? Y hay una responsabilidad desde la perspectiva de las empresas, por eso empresas como Microsoft y otros jugadores en el mundo de la seguridad empujamos para que se regule, pero hay cosas que también impactan a las personas, ¿ya? Y también hay temas de educación. Hay un montón de cuestiones que finalmente tienen que desarrollar las empresas, por supuesto, pero también tenemos que desarrollar cada uno de nosotros y que también son parte de la transformación o de la perseverancia digital. Entonces, solamente para que ustedes se hagan una idea, y acá les comparto algunos datos. Este video está con subtítulos, así es que ahí van a poder entender un poco qué es lo que pasa con el panorama de ciberseguridad. Este no está tan actualizado, pero tenía buenos datos y está con subtítulos, así que por eso se los dejo acá. On average, it takes over 200 days to detect a security breach. Another 80 days to recover, costing organizations $12 million per incident. As hackers get more relentless, more sophisticated, and better funded, we fight to protect ourselves with stronger defenses and smarter threat intelligence. But it's a never-ending battle because every endpoint is at risk for a major attack. The impact of cyber attacks could be as much as $3 trillion in loss of productivity and growth. Hackers continue to target endpoints, exploiting vulnerable end users and weaknesses in IT processes as a means to break in. And the worst part is, we won't know until it's too late. Bueno, como yo les decía, ese video es antiguo, es como de hace unos, 3, 4 años atrás, pero cuando yo escuché ese dato de que un atacante está aproximadamente 200 días metido en tu empresa sin que tú te des cuenta, a mí me dio ataque. O sea, imagínate tener un señor sentado, un señor que uno no conoce, 200 días en el living de la casa sin darse cuenta que lo tenemos ahí. Básicamente es eso. Entonces,
Esto es una cuestión que es seria, que es grave, que tiene impacto. Ojalá las empresas pudiéramos publicar qué empresas, las empresas de tecnología, digo, tienen contratada estándares de ciberseguridad robustos, ¿ya? Yo de repente, no debería, pero de repente me llaman de un banco, que yo sé que sabéis que estos no le meten mucho talento al tema de la seguridad. No me voy contigo. Ojalá ese tipo de cuestiones pudieran ser comunicadas. Y no tiene que ver con vender más, sino que tiene que ver con que nosotros los ciudadanos al final estemos mucho más informados de quiénes tienen un estándar alto y un estándar aceptable finalmente en términos de ciberseguridad. Otra como pata de la ciberseguridad, y estoy terminando ya, yo sé que estamos medio pasaditos en el tiempo, medio justo, tiene que ver con nosotros mismos, ¿ya? Yo tengo toda otra charla que tiene que ver con el uso de los datos, ¿ya? No es concretamente ciberseguridad, pero sí tiene que ver con la responsabilidad de nuestra propia información, ¿ya? O sea, no solo las empresas tienen que invertir más en tecnología y en ciberseguridad para asegurar todos los servicios que nos proveen, sino que también nosotros como consumidores tenemos que ser muchísimo más conscientes de qué es lo que está pasando con nuestros datos, cuáles son nuestras passwords, cómo las administramos. Oye, tengo activado la autenticación de doble factor, me pidieron la contraseña, la pasé, no la pasé. Y acá tengo un ejemplo que es como un saludito a la bandera nomás, pero es como el comienzo a una despedida del famoso password. No, me equivoqué. No lo tengo todavía. No, tengo esto otro antes, que simplemente para que ustedes vean cómo se ven los ataques. Esto tampoco es tan actualizado, pero los puntitos de colores son concentraciones de ataques, de ciberataques en el mundo. Y ahí está Estados Unidos. Europa se veía súper, ultra cargado. Ahí está lo que está pasando en Estados Unidos. No quiero decir nada, pero finalmente los países donde no hay tanto puntito es desde los lugares de donde salen los ataques, ya que hemos visto que muchas veces son Corea del Norte, Rusia, China, y acá de verdad sin afán de hacer ningún tipo de discriminación, es una información efectiva y es desde dónde salen los ciberataques. Acá ya vamos a llegar luego ahí a Sudamérica para que vean cómo estamos en Chilito. Para ser el tamaño país que somos, estamos bastante atacados, porque somos un país que está súper digitalizado, ¿ya? O sea, somos un país que, gracias al desarrollo explosivo de los smartphones, somos un país que está muy digitalizado y por lo mismo somos un súper blanco para todos estos atacantes. Ahí se ve Chile, Brasil, algunos países, y si se fijan, ahí se puede identificar hasta qué tipo de malware es el que está atacando. O sea, hay información que es sumamente precisa. Y esa es la manera en la que empresas como Microsoft hacen un poco el track de qué es lo que está pasando con los diferentes ataques a un nivel de detalle, como pueden ver ustedes ahí, hasta por calle, por comuna, etc. Ahora sí que sí. Un ejemplo de ciberseguridad aplicado a cada uno de nosotros. We really need to talk. I've known you for so long, and we've been through so much together, but... Things have changed, and you really haven't. Right now, I don't do anything in my life without thinking of you first. But I've never known anything else, and now... I want to be free. I want to live my life without the stress. Without the worry. Without you. So this is goodbye. I'm going passwordless. Relationships are hard. Signing in shouldn't be. Break free from your password. I'd say I'll never forget you, but let's face it, I already have. Ojalá se haya entendido, pero ahí lo que se habla finalmente es del famoso password, que ya con todos los servicios de streaming, que el banco, que el Servipack, que lo que sea, ya, o sea, uno ya no puede tener más passwords, y un poco lo que se busca con estas tecnologías de passwordless, como por ejemplo con la identificación a través de la huella digital o con la identificación a través de la cámara, es que tengamos que por fin olvidarnos de los passwords y usar estas otras herramientas que son muchísimo más seguras, ¿ya?
Eso es un poco el sentido de eso que está ahí. Y todos los videos quedaron como por dos. Quizás eso me decía Leiko que era lo que estaba duplicado, pero bueno. Por último, y ya para ir cerrando, les quiero también mostrar un video que tiene que ver con este tema de la sostenibilidad. Ya la sostenibilidad tiene que ver, por supuesto, con todo el mundo del desarrollo ecológico consciente o consciente de la ecología, de lo que está pasando en el planeta. Eso es un tema. Pero también tiene que ver con todo el tema de apoyo a las comunidades o apoyo de las diversidades al final, ¿ya? O sea, cómo apoyamos y cómo apoyamos el desarrollo de una persona que está en un país súper poco digitalizado en África, o cómo lo hacemos para que una persona que tiene algún tipo de discapacidad pueda acceder y pueda colaborar y pueda trabajar igual que una persona que no tiene una discapacidad al menos visible. ¿O qué pasa? ¿Cómo lo hacemos para apoyar a comunidades, por ejemplo, para controlar y evitar la extinción de ciertos animales? Para todos esos temas y todos esos desafíos, la tecnología también se puede aplicar, ¿ya? Entonces, a esta perseverancia digital, le quiero agregar yo esta cuestión de que tiene que ser una perseverancia digital, pero también con propósito. Y esto es súper importante en esta época. Yo sé que muchos de ustedes están estudiando, algunos probablemente ya trabajando, pero si hay alguien acá que le haya tocado contratar gente, va a poder decir y va a poder afirmar acá que cada vez cuesta más convencer a la gente para trabajar. Por un lado, cada vez cuesta más encontrar talento. Talento no es que la gente no sea talentosa. Cuando yo digo cuesta encontrar talento, es que hay ciertas habilidades que son difíciles de encontrar, por un lado, pero por otro lado tenemos toda una generación de gente súper joven que en el fondo ya no es suficiente para ellos para tomar la decisión de trabajar en un lugar o en otro, la plata que le van a pagar, sino que también la gente y las personas buscan estar en empresas y en lugares que tengan un propósito. Entonces, ¿cómo usamos la tecnología para este fin? Y acá hay algunos ejemplos. The problem is unbelievably big. There's a crisis. Forests provide clean air, clean water. There is so much at stake. I don't like to lose a runway. That's my target. If you touch runway, touch me. I wanted to train women in basic computer skills. Now here comes people who train me on how to do it, and they will give me opportunity to train others. It was like a dream come true. We're now at the forefront of the second Rhino War. Rangers want to save Rhino. They don't want to be technicians. It's where we started looking at Azure and the cloud. Because of fundraising and engagement built on Microsoft solutions, Right to Play is going to be able to expand the impact of our programs and impact the lives of many more of the world's most vulnerable children. I was asking for some type of hope, that you're not in it alone. And Team Rubicon gave me that hope. They said, we're not going to leave you like this. Y'all were able to save my hope. Thank you. There are so many problems that we can solve with technology. It's only limited by our imagination. Ojalá lo hayan captado ahí los casos, se los resumo súper breve. Mostraban ahí un caso en el cual se usó IoT, Internet of the Things, que son estos sensores que se ponen en diferentes lugares para poder acelerar y preservar a una cierta especie de rinocerontes en África, o cómo se usó la tecnología para poder prevenir qué es lo que estaba pasando en lugares que eran focos de incendio. O también explicaban ahí el caso del entrenamiento a mujeres que estaban en refugios de las Naciones Unidas, finalmente dándole una segunda oportunidad a la gente. Hay un montón de otros ejemplos en términos de salud, por ejemplo, tecnología que permite a las personas que tienen alguna discapacidad auditiva el poder escuchar. No sé, hay montones. Nosotros, bueno, en Chile concretamente tenemos un ejemplo de trabajo conjunto con la Teletón, donde a través de Xbox y las Kinect
se desarrolló un sistema para que los niños que están en terapia pudieran entrenarse, digamos, de manera remota sin tener que ir a los centros, lo que sabíamos que era un tema súper complicado para las personas que estaban en localidades más remotas. Quise terminar con esto porque me parece que finalmente es un buen resumen de qué es lo que buscamos con esta perseverancia digital, como lo llamamos nosotros, transformación digital, ¿cierto? Ok, por un lado está la cosita del gadget, la cuestión entretenida, de tener lo top de la tecnología, de hoy estar ahí en la punta de la ola, qué sé yo, pero nunca se olviden y siempre pensemos en que la tecnología tiene que tener un sentido, ¿ya? Y ese sentido, para nosotros desde Microsoft y para mí en lo personal, y por eso sigo feliz acá trabajando en esta empresa, tiene que tener sentido finalmente para cada uno de nosotros. Eso es lo que les tenía preparado para hoy. Muchas gracias de nuevo por la invitación y no sé si nos quedan algún par de minutos para preguntas o si quieren cerrar. Paulo, Leico, ustedes me dicen. Muchas gracias, Francisca. Te escuchamos atentamente, una charla muy interesante, muy entretenida y que tiene tanto componente del cual vemos que Microsoft, una empresa internacional, ¿cierto? Trabaja y se preocupa finalmente por el bienestar de las personas, con estos 4 pilares que son, de alguna forma, son su radio de acción que tiene Microsoft relacionado con la innovación, en el futuro del trabajo, la ciberseguridad, un tema tan importante, y por supuesto la sostenibilidad, es decir, tratemos de que todas nuestras cosas que desarrollamos, ¿cierto?, no tengan ningún impacto negativo en el territorio. Mire, tenemos algunas preguntas que nos quiere hacer algunas personas. Preguntan, por ejemplo, ¿quién se puede hacer cargo de los riesgos que pueda sufrir una persona en un crimen cibernético? ¿Ya? No sé si... Sí, dale. Mira, Sí, por favor. yo creo que ahí hay una combinación. Yo creo que lo primero, y esto es súper importante, yo creo que nosotros, cada uno de nosotros tiene que desarrollar cultura de lo que es el cibercrimen. O sea, nosotros tenemos que tener cultura de cómo manejamos nuestros passwords, cuál es el password que tenemos cuando tenemos que usar password. En el caso donde podemos hacerlo, ¿cómo activo la autenticación de doble factor? Oye, me llegó un link por WhatsApp donde me decían que mandara un código que me iba a llegar. ¿Por qué? A mí no me tiene que llegar nada a mi teléfono. En el fondo, o sea, yo no tengo por qué entregarle algo a una persona que yo no conozco, digamos. Y así yo creo que hay una primera cuestión que tiene que ver con la conciencia, ¿ya? Y yo, no sé, pues les cuento un ejemplo. A mí, hace un tiempo atrás, me hicieron un cuento el tío, imagínense. Porque claro, uno de repente se deja llevar y uno cae en esta cuestión. Pero claro, resulta que ayer o antes de ayer, en una tarde me trataron de hacer 3 veces cuento el tío. Uno tiene que tener conciencia cuando uno le dicen, oye, pucha, ojo, este es el ataque que están haciendo, este es el cuento del tío que se está usando ahora, qué sé yo. Bueno, uno tiene que estar atento y aprender de esas cuestiones que nos pasan. Creo que eso es lo primero. Segundo, en términos de quién es el que se hace cargo, era un poco lo que les decía al principio. ¿Ya? Yo creo que Chile ha avanzado igual en la regulación para protegernos a todos nosotros de los ciberataques, pero falta mucho todavía, o sea, falta muchísimo. Las empresas tienen que tener un rol de proteger a sus clientes, el Estado tiene que tener el rol de proteger a sus ciudadanos. O sea, esto es una cuestión que hay que pelearla entre todos. La tecnología es una parte de la batalla, pero la educación y la cultura es otra parte importante. Entonces, yendo ahí concretamente a la pregunta y la respuesta, primero, responsabilidad de cada uno de nosotros. A nosotros vamos a ser los que tenemos que poner ahí el primer freno. Muchas gracias. Bueno, también preguntaban respecto de cómo está hoy día la situación en Chile en términos de ciberseguridad, pero vemos que ya nos respondiste que se está avanzando, pero quizás vamos muy lento o la tecnología va muy rápido y efectivamente hoy día no sé si hay una regulación legal, temas civiles. Igual ahí para precisar, Leico, en Chile efectivamente no hay una regulación, pero en todo Sudamérica no hay regulación tampoco. O sea, por ejemplo, yo que nosotros tenemos la vista de Sudamérica súper de cerca, les puedo decir que Chile versus otros países está muchísimo mejor. O sea, no sé, acá
en los años anteriores hubo ataques importantes a bancos, donde se cayeron los servicios por varios días. Bueno, yo les puedo dar fe que esos bancos tomaron cartas en el asunto importantes. Entonces, esos bancos que fueron hackeados, que todo el mundo sabe cuáles son, Claro. hace no tanto tiempo, son bancos que invirtieron seriamente en tecnología para que esto no les volviera a pasar. Sin embargo, en otros países de Sudamérica ocurren estos ataques, el servicio se cae, lo levantan como pueden y después le siguen dando para adelante. O sea, ni siquiera existe esa cultura. Yo diría que, claro, nos falta, pero estamos mejor que nuestros vecinos. Ya. También nos consultan respecto de el metaverso, ¿ya? Sí, que sabemos que es una tecnología al cual llaman el nuevo Internet, pero la verdad que no estamos muy familiarizados con el desarrollo de un metaverso en general. Quizás hoy día estamos más familiarizados con las plataformas Zoom, un poco obligados por la pandemia y por todo lo que sucedió, pero en relación al metaverso, ¿cuál es la mirada que tiene Microsoft al respecto de la innovación vista como dar solución a las problemáticas de las personas? Porque vemos que hace mucho de eso, pero en el metaverso como un canal para generar estas soluciones. Yo te diría que para mí la aplicación más clara, porque está esta cuestión social que yo les decía de hacer la experiencia social más entretenida, qué sé yo, esa es una aplicación que finalmente igual tiene que ver con el bienestar de las personas, que es hacer la entretención más cercana. O sea, es diferente estar hablando con un amigo a tenerlo sentado al lado, mirarlo y ver que es un mono que se parece a mi amigo. O sea, la experiencia social, por un lado, se mejora. Pero para mí, yo te diría que o el impacto más grande tiene que ver con la aplicación al mundo del trabajo y al mundo industrial, ¿ya? Al mundo del trabajo porque permite una colaboración remota muchísimo más efectiva. O sea, esto que veían ustedes de estas personas en una salita, escribiendo en una pizarra, esas son cuestiones que ya existen. O sea, eso ya se trabaja de esa manera. Hay pizarras que son digitales, yo puedo escribir al mismo tiempo que escribe el otro que está al lado, y yo veo que no está escribiendo. O sea, veo porque es la persona, es el monito con su propia mano. O sea, pasamos a ser parte como de una película. Por eso cuando se habla del metaverso se habla como de un lugar, ¿ya? Internet es un lugar, pero el metaverso es un lugar, pero un lugar como ¿dónde está ese lugar? El metaverso es un lugar que uno ve en la pantalla, pero es un lugar donde estamos todos juntos y colaboramos. Entonces, desde la perspectiva, no sé si queda un poco más claro con eso, pero es como una cosa, no es física, porque no es física, pero es una pantalla, un lugar donde estamos todos ahí y podemos colaborar de una manera mucho más eficiente que como estamos mirándonos acá en dos dimensiones. Y por último, yo diría aplicado a cuestiones full como de servicios o industriales. Por ejemplo, el tema de la telemedicina. O sea, el tema de la telemedicina es una cuestión donde el metaverso aplica, pero perfecto, ¿ya? Yo podría tener, no sé, pues en el futuro quizás no existen ahora, pero escáneres que mi cámara del computador sea capaz de hacerme un escáner y que, no sé, le permita a un dermatólogo poder mirar qué tipo de, no sé, mancha tengo y qué tratamiento es el que me tiene que indicar, o hacer una operación de manera remota, y le permitiría al médico comunicarse con la arsenalera, ¿me entiendes? O sea, yo sé que es difícil de imaginar porque igual es algo bien abstracto todavía, pero para imaginárselo cómo podría ser para cada uno de nosotros, por ejemplo, no sé, Leico, de gente, ¿de qué carreras tenemos acá? Para darles algún ejemplo, no sé si hay alguien de alguna carrera que... O pónganme ahí en el chat. Tenemos alumnos de la carrera técnico social, también de educación de párvulos, y si mis compañeros me pueden ayudar, que yo sé que también tienen algunos alumnos de otras carreras también. Bueno, tomamos el ejemplo de educación de párvulos, que ojalá no tenga que volver a repetirse, que los niños no puedan ir a estudiar, pero por ejemplo el tema de la educación es una aplicación que podría ser heavy la del metaverso. O sea, ¿por qué? Porque podríamos tener efectivamente a todos los niños en una sala sentados uno al lado del otro, colaborando. O sea, no yo en dos dimensiones en mi ventana hablando con una persona que está, no sé, Leico o Giancarlo, Antonio, no sé, sino que de verdad tener un mono que soy yo al lado de otro mono que es mi amigo, y yo puedo ir y sentarme al lado y quizás de alguna manera hablarle en secreto al que está al lado. O sea,
la aplicación es mucho más cercana y finalmente acerca la colaboración. Al final eso es lo que tiene que ver, y la aplicación varía obviamente dependiendo dónde estemos, pero tiene que ver con eso. Traten de imaginárselo, traten de volarse. Sí, es increíble cómo ha avanzado la tecnología y esperamos que en un tiempo no muy lejano también podamos ser parte de eso. Y poder usar este metaverso para cuestiones más, no más, sino que hacerlo más, ¿cómo decirlo? Cercano. Más cercano, más democrático, no sé, que llegue a más personas. Te aseguro que va a También, estar. claro, también tenemos por ahí, vi en los comentarios que es cierto que también, no sé si la red en Chile también aguanta la tecnología de un metaverso, por ejemplo. Yo te diría que sí, yo creo Ya. que, a ver, eso es súper importante. Las empresas y las empresas proveedoras de tecnología y todos los que somos los dueños de estas nubes que hay, digamos, donde residen y donde viven todas estas tecnologías, invierten de manera permanente en hacer que las máquinas, como los procesadores que permiten hacer uso de estas tecnologías, vayan creciendo. Entonces, yo diría que sí. En Chile tenemos una situación particular y que tiene que ver con el precio que nos cobran versus la calidad de las bandas anchas que tenemos. Pero yo diría que es una cuestión que, o sea, eventualmente en el corto plazo se tiene que ajustar. Pero más allá de eso, yo diría que sí, la cuestión va evolucionando en la medida que se va requiriendo. Leico, hay una pregunta que quiero responderla súper breve, que era Ya. esto de que Office desaparece. Y a Microsoft le encanta hacer estas cuestiones, así como, no, desaparece Office, desaparece no sé qué, y ahí tiene que salir uno detrás a explicar lo que está pasando. Ya no es que desaparezca Office, lo que está haciendo Microsoft es tratar de juntar sus marcas. Entonces, Office ya no se va a llamar Office, se va a llamar Microsoft 365. Las aplicaciones van a ser las mismas, no van a cambiar, pero sí se van incorporando nuevos elementos. No sé si acá existe algún usuario de Teams, pero por ejemplo Teams va a empezar a incorporar el tema del metaverso. Y esto de los avatars es el inicio del metaverso al final aplicado a la vida de cada uno de nosotros. Fabuloso. Bueno, ya nos van quedando solo 5 minutos. En primera instancia solo era media hora, así que te agradecemos enormemente tu tiempo, tu disposición, Francisca, y todo lo que nos has contado respecto del avance de la tecnología, de cómo Microsoft se instala en Chile, en Latinoamérica, y trabaja desde estas distintas trincheras como es la ciberseguridad, la sostenibilidad, la innovación, la mejora del trabajo, ¿cierto? Y bueno, vamos a terminar con la última pregunta, un poco cuáles serían los riesgos o perjuicios que pueden tener las personas, un poco, no sé a qué apunta la pregunta, me imagino que a temas Tiene que ver probablemente con ciberseguridad. Claro, claro. Y con eso vamos a dar por finalizado. Posteriormente vamos a pedir a todos, o los que puedan, poner su cámara para una pequeña foto y finalizamos nuestro webinar del día de hoy. Súper. A ver, riesgos. Yo creo que el riesgo más grave que existe y que si ustedes ponen en internet y buscan, también es el riesgo de la suplantación de la identidad, ¿ya? Finalmente, hoy podemos prácticamente todo hacerlo de manera digital. Entonces, cuando hay una persona que logra suplantar mi identidad a través de robarse mis claves, por ejemplo, mi clave única, o robarse mis contraseñas del banco, etcétera, finalmente nos ponen un riesgo enorme, o sea, en un riesgo de perder plata, de perder nuestro trabajo, de perder nuestra reputación. El riesgo es grande. O sea, eso quizás es lo más grave, pero de repente, para mí, que me llame por teléfono una empresa a la que yo nunca le he dado mi teléfono, para mí eso también es un riesgo. O sea, ¿por qué me está llamando este señor al que yo no le di mi teléfono? Y eso tiene que ver con qué está pasando con mis datos. ¿Ya? O sea, ¿dónde yo puse mi teléfono para algo que me lo pidieron, que lo tomó un señor X de una empresa tres chanchitos para ofrecerme algo que no me interesa? Entonces, diría que van desde eso hasta estos grandes riesgos de suplantación de identidad. Vamos a tener que aprender a convivir con eso y como tú bien lo dijiste, a tratar de que nosotros mismos protegernos de alguna forma. Quizás tener código en las familias para evitar algún cuento del tío, o no sé, tener el acceso con clave a tu celular.
ser consciente en los mails que me llegó un mail de la ISAPRE, me tengo que fijar quién me está mandando, porque siempre pasa esto, que los mails se ven iguales, pero al final no era nada igual, y el remitente es un mail cualquiera que le puso el nombre de, no sé, ISAPRE, Sura o FONASA o lo que sea, y yo no me di cuenta, hice clic y puse mi root y puse mi clave y ¡paf! Me hackearon y me robaron, no sé, los reembolsos, no sé. Cambiaron la cuenta corriente donde se depositan los reembolsos. Y ahí la perdí. Y me hackearon la cuenta, me cambiaron la clave, no la puedo recuperar. Y así eso aplica, imagínense usted, a cualquier cuestión donde manejemos nuestra identidad de manera digital. Entonces, efectivamente, tener cuidado, conciencia, responsabilidad. Y para el caso de las empresas también invertir en seguridad, porque sabemos que la comodidad y la seguridad tienen su precio. Así es. Tenemos que resguardarlo. Pero nos lo Francisca, merecemos todos nosotros, así es que... Sí, Francisca, Panchi, para sus amigos, ¿cierto? Yo te agradezco enormemente tu tiempo, toda esta cantidad de información tan interesante respecto de cómo se ve el mundo y en dónde estamos, porque ni siquiera hacia dónde vamos, sino que dónde estamos. Y de todas maneras entiendo que, y veo que aquí la gente está muy feliz, felicitando la presentación. Para nosotros como equipo de la Unidad de Innovación, Emprendimiento e Investigación Aplicada, estamos muy felices de haberte tenido acá dentro de nuestra batería de speaker, ¿cierto? Y de todo lo que nos pudiste contar. Así que muchas gracias, Francisca. Vamos a dar por finalizada la sesión. Un abrazo muy grande. ¿La foto? La foto ya. Gracias. Ya, a ver, los que queden solamente, ¿ya? Ya. A la una. Están prendiendo las cámaras. Sí, no, sí. A la 1, a 2 y a las 3. Ya. Ahí está la foto. Que posteriormente vamos a hacer llegar el link con tu presentación para aquellos que la quieran volver a ver y quieren escuchar un poco o nuevamente, y aquellos que se la perdieron también para que la puedan ver. ¿Ya? Así que muchas gracias, Francisca. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Francisca, muy amable. Chao, chao. Gracias por la invitación, Gracias, Pablo. Leico. Chao al equipo. Chao, chao. Chao.